es la libertad a la cual Él nos ha llamado, decía la escritura, la canción de hace unos momentos, ¿sí? La libertad en la casa de Dios, ¿cierto? Qué lindo es poder encontrar en el Señor toda la libertad a la cual Él nos ha traído. Usted sabe que uno de los criterios que tenemos que mostrar de que el Señor ha venido no solo a entregarle cosas a los hombres, porque por ahí tenemos a un Dios de bolsillo que me da trabajo, ¿no? Que me da todas las necesidades urgentes, sino que Él ha venido, dice la Biblia, a traernos libertad, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar toda esa libertad a la cual Él nos ha llamado. Es la libertad de nuestra alma, por eso yo le he puesto, le voy a decir el nombre al final, tiene que ver con la libertad, sí, libres, pero ya después le diré de qué, de qué vamos a ser libres hoy, ¿sí? Porque hay un versículo del donde me gustaría a mí salir, ¿sí? Me gustaría salir de Apocalipsis, para que podamos ver un versículo que hay allí. Como usted verá, no tengo ordenador, ¿sí? ¿Me van a tener que comprar otro? No, mentira. No, lo que pasa es que estuvimos paseando por allá, por Jerez, con el profeta Milo, y resulta que yo me dejé el ordenador en su coche, y ya no regresó más. Y recién anoche me di cuenta, cuando ya me quedé tranquila y me voy a poner con la palabra, no tengo ordenador. ¿Qué hacemos? ¿A quién iré? Para colmo, la única Biblia de papel que tenía también yo se la había dado semanas antes a él. Así que no tenía espada, sin espada. De repente me acordé de que había una prédica que yo había elaborado para darle en otro lugar, la di en otro, no la di tampoco en otro lugar. La tenía allí, nunca le he dado, así que ni acá, ni allá, ni en ningún lado no le he dado. Entonces digo, bueno, la sacaré, pero la tenía que sacar de acá. Le pedí auxilio a la maestra Cecilia, que me ayudara a recordar versículos, y así que bueno, mire, este es mi ordenador hoy. No es Apple, pero es a papel, a papel puro, a papel puro. Hay un versículo en la Biblia que no sé si usted lo ha leído y me gustaría que lo examináramos juntos, ¿sí? Fíjese cómo dice este versículo. Me interesa la última parte, Dice, y los cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces yo me quiero tomar de la última frase. Fíjese que dice, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Usted sabe que uno de los motivos por el cual el Señor fue crucificado es para traer libertad a nuestra alma, ¿sí? Y sabemos que de lo que Él nos ha libertado, por ejemplo, mayormente cuando cogemos las Escrituras, lo que hacemos es ver de que Él nos quería libertar de algunas, por ejemplo, posiciones, situaciones, ¿sí? Hábitos que tenemos en el mundo, ¿sí? ¿Figura de qué? Por ejemplo, ¿dónde encuentra usted esa figura aquí? Las cosas que nos hace manejar en el mundo. ¿Figura de qué es el mundo en las Escrituras? De Egipto, ¿sí? ¿Lo reconoce eso los que están acostumbrados a las Escrituras? No todos están acostumbrados a las Escrituras, pero quiero mostrarles eso. Que cuando el Señor habla de Egipto, habla del mundo. Por eso, por ejemplo, tenemos la figura de que sacó el pueblo de Egipto, ¿sí? Para nosotros es habernos sacado del mundo, ¿sí? Pero tiene que ver con, por ejemplo, malos hábitos en el mundo, malas costumbres en el mundo, pero también sufrimientos en el mundo, ¿sí? O sea, de lo que nos quiere liberar el Señor, cuando habla de liberarnos de Egipto, son de una cantidad de circunstancias que sufrimos en el mundo, ¿sí? O sea, Dios sacó al pueblo de Egipto no porque Egipto era la gloria para ellos. ¿Sabe qué dicen las Escrituras? Que ellos trabajaban para almacenar en una de las ciudades que se llama Pitón. ¿Quién conoce esa serpiente?
Roberto de la Jungla lo conoce. Usted sabe que esa serpiente en particular tiene la particularidad de asfixiar, ¿sí? Asfixia. Pero fíjese que nos habla en sentido espiritual, ¿sí? Que en sentido espiritual es Egipto. O sea que en sentido espiritual también el Señor nos quiere sacar de todas aquellas cosas que en el mundo, ¿sí? A mí quizás me pareció que me podían traer placer, pero no era placer, que al final era algo que me asfixiaba, ¿sí? Algo que me oprimía, ¿sí? Aquellas cosas de las cuales necesitamos ser libres. Libertad, ¿sí? Libertad. Muchas de las cosas tienen que ver con actitudes personales de los cuales yo necesito ser libre. Por eso es que viene a libertar nuestra alma. Viene a libertar nuestra alma, que tiene que ver pensamientos, sentimientos, ¿sí? De eso yo tengo que aprender a ser libre. De todo lo que me oprime, de todo lo que, fíjese que dice que esa era una ciudad de almacenaje. ¿Usted se ha dado cuenta qué cosas usted almacena acá? Hay que cuidar el almacenaje, ¿eh? Por eso Dios sacó a ese pueblo de Egipto, porque estaba almacenando mal. Estaba almacenando para el mundo cuando en realidad Dios le quería entregar cosas gloriosas. Y nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, qué almacenamos. Porque la mayoría de las cosas que nos hace actuar, hacer, tomar decisiones, llevar, es lo que almacenamos acá. O almacenamos cosas buenas y tomamos buenas decisiones para lograr el fin que esperamos, ¿sí? O almacenamos lo que bien nos parece. Es muy importante esa libertad que nosotros traemos de Egipto, ¿sí? Una libertad de Egipto de cual entendemos, por ejemplo, el Señor nos ha libertado no solo de situaciones emocionales, de malas relaciones, nos ha libertado de vicios, ¿sí? Nos ha libertado de vicios, ¿sí? Y de todo tipo de vicios. Y necesitamos disfrutar, porque para eso vino el Señor, para que nosotros disfrutáramos, ¿sí? El de poder ser libre de una cantidad de situaciones y de actitudes que a mí no me hacen feliz porque no me dan libertad. Cuando yo estoy manejado por todas esas situaciones, no tengo libertad, ¿sí? ¿Me entiende? Pero yo creo que eso usted lo conoce más allá que lo disfrute. Usted va a tener que pelear contra esas cosas. ¿Usted se acuerda que la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades? ¿Sí? O sea que hay una lucha primordial en nuestra vida para poder luchar contra esas cosas. Yo no puedo dejar que a mí se me almacenen un montón de situaciones en mi vida, un montón de pensamientos contrarios y que no me van a dar la libertad para ser feliz, ¿sí? Pero fíjese que no solo nombra a Egipto ahí, ¿a quién más nombra? ¿Y usted le había prestado atención? Entonces fíjese que no solo el Señor nos quiere liberar de Egipto, o sea, de todo aquello que usted pueda entender como parte de un sistema en el mundo, en el planeta, que tenemos que a veces enfrentar sí o sí y que nosotros necesitamos, y para eso tenemos a Cristo, para poder huir de eso, para ser libre. No importa que los demás lo sufran, usted sea libre. Y si usted es libre, usted podrá liberar a otro, ¿o no? Si uno es libre, va a poder ayudar a otro a ser libre. Por eso es necesario echarle mano a todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Para que yo sea libre. Pero lo que me llama la atención, que juntamente con Egipto, dice que también en sentido espiritual el lugar se llama ¿cómo? Sodoma. Entonces tenemos que prestarle atención no solo a lo que se llama Egipto, un sistema en el mundo que me esclaviza, un sistema en el mundo que me oprime, sino que también tengo que prestarle al sentido espiritual. ¿De qué? Diga conmigo Sodoma. Sodoma. Tenemos que ser libres de Sodoma, ¿sí? Entonces, sobre esto quiero hablarle, porque acá es donde diría el apóstol Pablo mucho que decir y difícil de explicarlo, porque en cuanto a Sodoma,
tenemos algunas cosas que vamos a estar viendo y que necesitamos ser libres. Cuando nosotros hablamos de Sodoma, por ejemplo, usted inmediatamente lo va a relacionar con aquellas corrupciones sexuales, ¿o no? ¿A qué sí? Y no está lejos de una verdad, ¿sí? Pero fíjese que acá dice en sentido espiritual. O sea que corrupción sí hay, ¿sí? Es una corrupción sexual, tiene que ver con una corrupción de un mal sentido del amor, ¿sí? Un mal sentido del amor, pero no para que usted se quede pegado en lo natural, sino en lo espiritual, ¿sí? Hay una corrupción de lo que es amor en lo espiritual y de eso tenemos que ser libres. Pero ¿cómo puedo ser libre de algo que yo no conozco? Usted sabe que yo necesito verlo, entenderlo para yo poder ser libre de una situación. Si yo no lo entiendo, yo no puedo ser libre. Otra de las cosas que nosotros tenemos que relacionar a Sodoma fue que hay un personaje que relaciona a Sodoma con todo esto. ¿Quién es? El Lot, ¿sí? O sea, lo que nos hizo a nosotros conocer a Sodoma, ¿quién fue? Si no fuera por Lot, no conoceríamos Sodoma, ¿sí? Entonces necesitamos echarle mano a Lot para poder entender Sodoma, ¿sí? O sea que no solamente es una corrupción de relaciones amorosas que tiene que ver con un amor mal entendido en el plano espiritual, ¿sí? Usted sabe que en los creyentes hablamos mucho de amor y el amor para nosotros es todo. El asunto es que el amor ese no esté corrompido, ¿sí? Puede que tengamos un mal concepto del amor, ¿sí? Que le llamemos amor justamente, no precisamente a lo que es, porque está corrompido y corrompido precisamente por no entenderlo como debería ser. Una de las cosas que entendemos entonces es que el que nos hace conocer a Sodoma es Lot, ¿sí? Y es importante que conozcamos un poco de esto porque el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos, los días del Hijo del Hombre, antes de que viniera, Él sería como en los días de Lot, ¿sí? Mire qué casualidad, ¿sí? Como en los días de Lot. Entonces, prestarle atención, ¿qué cosas tienen que ver con Lot? ¿Qué cosas tienen que ver con Sodoma en el sentido espiritual? ¿Sí? Espiritual. Si bien más bien que vamos a atender también a esas cosas en sentido físico, pero en sentido espiritual yo creo que cuando apelamos al sentido espiritual corregimos el resto de las cosas. El ser humano comienza por el espíritu. Cuando el ser humano empieza por el espíritu se corrigen todas las demás cosas, ¿sí? Todas. Por eso comenzar por el sentido espiritual nos va a traer libertad a una serie de áreas en nuestras vidas. Bien, me va a acompañar entonces, ¿sí? Vale. ¿Qué versículo le di yo, José? Acompáñeme usted ayúdeme con estas cosas. Por Ezequiel. No, espéreme entonces un poquito. Vayamos entonces a Lot. Usted sabe que Lot terminó en esa ciudad por dejar ¿a quién? Por dejar a Abraham. El hombre de las promesas era Abraham. Las promesas habían sido dadas a Abraham y a su descendencia. Entonces una de las cosas que corrompe este hombre es su relación con el hombre de las promesas. O sea, las promesas descienden de arriba para abajo. Entonces lo que él hace es desprenderse de aquel a quien se les dio las promesas. A ti y a tu descendencia, si él hubiera seguido con Abraham, ¿sí? Sin importar las circunstancias alrededor, él no hubiera terminado en Sodoma. ¿Me entiende? La necesidad de mantenernos en el orden correcto de las promesas. Usted sabe que una de las cosas que trató de hacer Abraham, a pesar de que Lot se le había ido de entre las manos, fue de rescatarlo. Una y otra vez trató de rescatarlo, pero Lot otra vez Sodoma. Y allá vamos otra vez Sodoma, ¿sí? Corrompiendo las relaciones de amor, por así decir, no entendiendo perfectamente
lo que es amor delante del Señor. Yo no puedo decir te amo, pero me desprendo del orden puesto por Dios. Una de las cosas que tiene este muchacho, y lo vamos a mirar, que está relacionado con Sodoma. Muéstreme entonces Ezequiel, por favor. Ezequiel 16 era, ¿no? Fíjese, vamos a relacionar Sodoma. Dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. ¿El verso anterior? El verso anterior es. Fíjese, el 49. Dice, aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Las personifica, ¿sí? Es en sentido espiritual, pero las personifica. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la maldad? Subráyelo. Subraye soberbia. Entonces, algo que identifica a Sodoma, más allá de aquella mentalidad que nosotros tenemos, de que es una ciudad corrupta por lo que había allí, fíjese cómo la mira Dios. No solo está mirando la corrupción de situaciones que viven ellos, sino que está mirando ¿qué en ellos? Soberbia. Soberbia. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, qué difícil, ociosidad, tuvieron ella y sus hijas. O sea, se multiplicó incluso la circunstancia, ¿sí? Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, una de las cosas que relaciona a esta Sodoma, de la cual el Señor nos quiere liberar, ¿es de qué? Soberbia. Pero el Señor nos quiere liberar de eso. Ahora, fíjese que eso ya no pertenece, no es que no pertenezca al mundo, sino que aun cuando yo del mundo dejé un montón de circunstancias, un montón de vicios y un montón de cosas, de repente ya estoy en el Señor y me creo verdaderamente libre. Y no soy verdaderamente libre cuando en mí hay ¿qué? Soberbia. Ahora, tampoco soy verdaderamente libre cuando en mí hay abundancia de pan. Fíjese que no se trataba de tener abundancia de pan. Porque tener abundancia de pan y no compartirlo, ¿sí? Estoy en el Señor y ya estoy tranquilo. No, estás ocioso, no estás tranquilo. Estoy en el Señor y ya tengo paz. No, sos ocioso. ¿Sí? Y eso no es libertad. Eso no es libertad. No nos damos cuenta, pero hay algo que a mí me está estorbando, que no me deja salir y ser verdaderamente libre para compartir, por un lado, mi pan, ¿sí? Dejar la ociosidad para poder ser parte de aquello a lo cual Dios me llamó. Me llamó a ser libre de algunas cosas o de algunas circunstancias que hay en el planeta, pero dentro de la casa de Dios, cantábamos recién, hay libertad. Y hay libertad si yo soy verdaderamente libre, y soy verdaderamente libre, diría el Señor Jesús, dice, ustedes van a ser libres cuando ¿qué? Cuando conozcan ¿qué? La verdad. Si ustedes no conocen la verdad, han sido libres de algunas circunstancias del mundo, porque esa verdad ustedes la conocen. Ustedes saben qué es lo que les hace daño, qué es lo que les perjudica. Ustedes saben lo que les perjudica a los demás y de eso son libres. Pero dentro de la casa de Dios ustedes no conocen la verdad. Entonces no saben qué es lo que los hace libres. Y necesitamos conocer la verdad para que nos haga verdaderamente libres. Una de las cosas que tiene esto es soberbia allí. La soberbia está, ¿cómo se dice? Camuflada, asolapada, o sea, se encubre y nosotros no la vemos como la ve Dios. A nosotros nos interesa ver como Dios ve. Lo cantábamos también recién. Queremos ver como Dios ve. Nosotros a lo mejor no nos identificamos como soberbios porque tenemos una óptica de soberbia, pero no es la óptica divina, ¿sí? Fíjese cómo él identifica a Sodoma como soberbia y nosotros necesitamos identificarla. Porque, por ejemplo, una de las cosas que dijimos es de que Lot se fue allí a Sodoma, o sea, donde está la
soberbia, ¿sí? Donde lo envolvió la soberbia y habiendo dejado al hombre de las promesas, al hombre que le debería haber llevado, ¿sí?, a la plenitud de todo lo que había para él. Él lo dejó, incluso lo dejó una y otra vez, ¿sí? Porque él fue, lo libertó de Sodoma y ya volvió Lot, ¿sí? Ensimismado en quedarse allí, sí o sí, soberbia. Ahora, puede que nosotros no identifiquemos esa soberbia, pero es imprescindible que la identifiquemos. ¿Qué sería lo contrario de soberbia? ¿Ah? Humildad. ¿Sí? Lo contrario de soberbio sería ser humilde. Humilde. ¿Cómo? La cordura, diría en el original. ¿Sí? Ser cuerdo y ser humilde. Fíjese dónde vemos nosotros, por ejemplo, el ejemplo sumo, que es por eso nos puede liberar el Señor. ¿Sí? Vayamos a Filipenses, José. El Señor conoce todas estas cosas, por eso Él puede cumplir y puede llevar a la cruz todo lo que a nosotros no nos deja ser libres, ¿sí? Tanto en las cosas naturales como en las espirituales y que desconocemos también, ¿sí? Fíjese, en Filipenses usted tiene como título, no sé si se alcanza a ver el título, humillación de Cristo, ¿sí? Fíjese cómo él habla de la humillación o cómo él se humilla, pero no delante de los hombres, ¿delante de quién? Del Padre. ¿Cómo él se humilla delante del Padre? Y leamos verso 6 entonces, usted después lo lee todo, pero en el verso 6 concluye diciendo lo siguiente: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Pero quiero que se queden en el 6. Siendo en forma de, no estimó ser igual a, sino que se despojó y se humilló. Humillarse es ponerse abajo, ¿sí? O sea, Él es Dios. Él es igual a Dios, lo dice la Escritura, y no solamente ahí, es igual a Dios. Pero no dijo, yo soy igual que vos, anda vos y hace eso. No, Él se puso por debajo y deja de ser igual por eso. Fíjese que no, por eso necesitamos entender las Escrituras y entender la verdad. No por ponerme debajo de alguien, como en el caso de Jesucristo, debajo de un padre, soy menos. Soy igual. Pero alguien tiene que estar debajo, porque si no, no podemos edificar si alguien no está debajo, ¿verdad? Entonces, fíjese en la necesidad de salir de la soberbia, salir de Sodoma. Lot una y otra vez se lo intentó sacar de Sodoma y volvía a Sodoma. Sodoma en sentido espiritual ya no sería, ¿sí?, volverme a un lugar físico, sino volverme mentalmente o físicamente a salirme de abajo, de al lado del hombre de las promesas o del orden de promesas que Dios me ha dado. ¿Me entiende? Que hay un orden de por donde bajan las promesas. La Biblia dice que a Abraham y a su descendencia había sido dadas las promesas. Si él se hubiera mantenido como descendencia, las promesas lo hubieran alcanzado. ¿Por qué no nos alcanzan las promesas a veces? Si la promesa está, que las promesas me tienen que alcanzar. Para que a mí me alcance la promesa, yo tengo que estar en un lugar donde la promesa me pueda alcanzar. Es como si la promesa llevara una línea a su descendencia. Si no estoy en la línea de la descendencia, que no me va a alcanzar nunca. ¿Me entiende? Necesito estar en el lugar de las promesas. Abraham era el hombre de las promesas y a su descendencia. Y fíjese que a pesar de que Dios estaba allí queriendo ayudarlo al hombre y defenderlo, una y otra vez allí a Sodoma. Otra de las características que tiene este hombre, porque dijimos como en los días de Lot serían los días del Hijo del Hombre, ¿sí? Que en algún momento tendríamos ese comportamiento, pero la idea del Señor es que nosotros seamos libres. Él murió allí en Egipto y en Sodoma, ¿me entiende?
que es importante que en los días de este tiempo podamos entender ya no solo lo que es Egipto, sino lo que es Sodoma para ser libres, ¿sí? Para que podamos ser libres. No vaya a ser que seamos solamente libres de Egipto, pero Sodoma me tiene, ¿sí? Vale. Vamos a mirar este versículo que está en Génesis 13:10. Fíjese Lot. Lot se fue a parar a Sodoma por esta razón. Lot se sale de al lado de Abraham. Lot le dice, bueno, escoge vos el lugar donde vas a ir, y él escogió de esta manera. Fíjese cómo lo escogió. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Fíjese, la vio como qué, como el huerto. Fíjese, vio esa Sodoma y dijo, oh, el huerto de Jehová, y allá fue. Fíjese qué visión, qué óptica para escoger lugares. Y usted sabe cómo terminó Sodoma, ¿sí? Quemado total. De hecho, la palabra Sodoma significa quemado. Pero él, con poca visión espiritual, porque la visión se la había dado al viejito. Al viejito le había dicho, hasta donde tú veas, eso te lo daré y a tu descendencia. O sea que la visión la tenía el viejo. Y él debía seguir la visión del viejo hasta que lograra justamente la herencia del viejo y él pudiera seguir mirando de ahí para allá. Al desprenderse de esa paternidad que él tenía, él puede ver cosas de manera distorsionada. O sea que le falta vista para poder entender el plan de Dios. Nosotros necesitamos también ser libres de esto. El apóstol Pablo dice, Señor, yo oro y trabajo, porque no solo oraba, trabajaba para que se le abrieran los ojos del entendimiento. Del entendimiento, para que las cosas no las escojamos solamente por vista. Oh, qué hermoso esto, ¿sí? No se escoge por vista, porque la que me hace libre es la verdad. Yo tengo que saber la verdad de las cosas para saber escoger lugares. ¿Me entiende? Es importante que en el tiempo que estamos viviendo sepamos escoger lugares, pero los lugares me lo va a hacer escoger la verdad. Hasta ese momento eso era glorioso, estaba regado, él veía toda una llanura y al lado del Jordán, pero usted sabe cómo terminó el lugar, ¿sí? Poca visión espiritual para saber cómo escoger los lugares. Entonces tenemos que entender justamente esta falta de habilidad para escoger un lugar. ¿Sabe que recién decíamos que Lot tiene esta cualidad de no saber escoger? Se va a Sodoma, donde cae una y otra vez, y lo que hace justamente es desprenderse de aquel hombre que lo podría haber dimensionado como un padre. No era el padre, era el tío, pero lo podría haber dimensionado, pero él solo se sale de esa cobertura como para poder seguir llegando hasta ahí. Pero hay otra cosa de que nos hace mirar a este Sodoma, y es la misma vida de Abraham. ¿Sabe que Abraham puede hacer algo en un momento que ni Lot lo pudo ver, no lo pudo entender, ni siquiera el rey de Sodoma, que en ese momento estaba, lo pudo entender? Y es que nosotros necesitamos no solo ser libres, ¿sí?, en la visión espiritual, no solo ser libres en el entendimiento espiritual, sino para poder liberar a otros, ¿sí? ¿Usted quiere liberar a otros? Es la idea de Dios, que esto prosiga. Si esto no prosigue, se detiene. Cuando no entendemos lo que entregamos,
esa media y la idea es que lo podamos entregar completamente. ¿Sabe que hay algo que Dios pretende en este tiempo y es liberar nuestro entendimiento? Liberar nuestro entendimiento para que nosotros podamos provocar en otros algo que Dios quiere provocar en nosotros y que se provoque en otros. Descendencia, ¿sí? Descendencia. Y descendencia que le pueda servir a Dios. ¿A usted le gustaría servir a Dios? Fíjese que usted está llamado para servirlo a Dios. Usted está llamado para que usted no solo le sirva a Dios, sino para que a su vez usted pueda preparar una descendencia después para que también le sirva a Dios. Entonces yo quiero que piense en un momento por esto. Usted puede justamente servirle a Dios como Él quiere que le sirva, o usted puede preparar una descendencia para que le sirva a Dios como Él quiere que le sirva. No porque haya una diferencia de servicio. Hay muchas maneras de servirle. Por ejemplo, abrir una casa, ¿sí? Abrir una casa pastoral. Se le da de comer a mucha gente. Se le da de comer a mucha gente. Pero usted le puede ir dando de comer a la gente por donde usted se la encuentre. No necesita que abra una casa pastoral para darle comer a alguien, ¿sí? Se encuentra a alguien en donde sea y usted le da de comer lo que usted tiene. Pan del cielo me refiero, ¿sí? Mirado en punto de vista espiritual. Abraham entendió esto y dejó marcada una descendencia espiritual, ¿sí? Por eso yo quiero mostrarle algo. Una descendencia espiritual que la podemos encontrar en el libro de los Hechos, Hechos 7. Quiero que usted vea cómo dejó marcada una descendencia espiritual. Y si usted no la anhela para usted, a mí me gustaría que usted la anhelara para su descendencia. Usted tiene hijos o tiene nietos o tiene gente en el espíritu que debería levantar. Si a usted no le interesa levantar sus hijos o sus nietos, que usted levante una generación de hombres que le sirvan a Dios. Que podamos levantar casas pastorales. El enemigo se nos levanta en contra y lo que pretenderá y hará muchas cosas para que las casas se cierren. Y si las mantiene abiertas, que se mantengan en ignorancia, saliendo de Egipto, pero no de Sodoma. No de Sodoma. Que sigan con la soberbia y que sirvan con otras actitudes que las vamos a ver ahora en un momento, ¿sí? Vale. Fíjese cómo dice en el libro de los Hechos. No es esa cosa. Creo que es el 7:7. A ver. Habla de Melquisedec. Ayúdeme, maestra, ahí por ahí. En el libro de Hebreos. Hebreos 7. En el libro de Hebreos. Vale. Quiero que mire por un momento esto, porque acá ya estamos en el Nuevo Testamento y Dios hace referencia a algo que hizo Abraham y que Sodoma está de por medio en esto. Fíjese, dice en Hebreos 7:9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que ahora recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a Génesis para que podamos ver esto. Pero fíjese lo que señala ahí en el libro de Hebreos, que la descendencia que en ese tiempo donde se está escribiendo el libro de Hebreos, estaban recibiendo diezmo, la tribu de Leví, estaban recibiendo diezmo. Ellos habían salido de los lomos de Abraham, lo dice la Escritura, pero estaban recibiendo diezmos porque su padre Abraham, o sea, su padre ascendente, ya había diezmado a Melquisedec. Ya lo vamos a volver a entender enseguida. O lo leemos de nuevo. Mire, leámoslo antes que se vaya. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también ¿quién?
¿Qué hacía Leví pagando diezmo ahí? Si el que estaba diezmando era ¿quién? Y después de 2000 años y pico, viene a recibir alguien diezmo. Porque 2000 años antes había alguien diezmando. Su padre. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Voy a volver a leer. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. O sea que cuando uno paga el diezmo, está bendiciendo sus generaciones, los hijos que vendrán después, físicos o espirituales. ¿Sí? Ahora, él tuvo que pelear, vamos a irnos a Génesis. Él tuvo que pelear con Sodoma. Él tuvo que pelear con Sodoma, Abraham. ¿Sí? Abraham todavía no tenía hijos en ese momento. Abraham todavía era estéril en ese momento, pero tenía la promesa. Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes. ¿Sí? Que iba a ser padre de multitudes, aun cuando el que tenía era sobrino. Pero él le dijo, y Dios cuando promete, cumple. Te llevará el tiempo que te llevará, pero yo te dije a ti y a tu descendencia, yo voy a dar la bendición. ¿Sí? Vamos a leerlo. Cuando volvía de la derrota, no vamos a leer todos esos nombres, ¿sí? Pero dice que cuando salió, vino Abraham de la derrota, había ido a pelear con un montón de reyes para defenderlo a Lot, para sacarlo a Lot, para hacerle libertad a Lot. Y dice que el rey de Sodoma vino a recibirle al valle de Seb, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sacó ¿qué? Pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dámelas y toma para ti. Después leemos lo que le contestó. Pero quiero que usted vea esto. Viene Abraham de pelear la lucha, ¿sí? Para defender un montón de gente, pero entre todos a su sobrino, para darle una oportunidad más a su sobrino que haga las cosas bien. Pero dice la Biblia de que él se volvió otra vez a Sodoma. Pero lo que quiero que usted vea es esto. Por un lado, lo primero que le sale es Sodoma, el rey de Sodoma. ¿Qué le dijo Sodoma? ¿Dame qué? Dame las personas y quédate con qué. Y quédate con los bienes. Y dame a mí las personas. Pero Melquisedec le salió con qué? Pan y vino. ¿Le salió con pacto? ¿Le salió con palabra? Porque para nosotros pan es palabra de Dios, ¿sí? El pacto como recibió Jesús también a los suyos, pan y vino, para que entendieran de qué se trataba la bendición que venía para adelante. Pero fíjese la soberbia de Sodoma. Dame las personas. ¿Qué vas a diezmar? ¿Para qué vas a diezmar? No diezmes y yo me quedo con las personas. Me quedo con más Lot. Me quedo con más soberbios que no entienden la humildad de humillarse bajo una paternidad, de entender la bendición por dónde va. Déjame a mí las personas. ¿Sabe que nosotros a veces no entendemos y cedemos en sentido espiritual a Sodoma? Cedemos a Sodoma sin darnos cuenta que lo que le estamos cediendo, ¿sí?, es quedándonos con la persona y no le estamos entregando, ¿sí? Le estamos entregando las personas a Sodoma y no a Dios. Y no a Dios. Para que la gente entienda, para que la gente le sirva a Dios, como Leví. Abraham dijo, no te voy a dar ni una correa de los zapatos, no te voy a dar nada. Ni esto ni aquello, ni las personas ni los bienes. Los bienes a Melquisedec y las personas a donde tienen que ir, a servirle a Dios. Levantar una generación sacerdotal. ¿Sabe que no tenemos una generación sacerdotal sirviendo a Dios porque
no hemos sabido hacer las cosas. Justamente porque se nos ha quemado, que es el propósito de Sodoma, quemar. Se nos ha quemado un montón de cosas en nuestra vida y que necesita ser libre también, nuestra forma de pensar. Sabe que nosotros hemos sido quemados de muchas formas, porque la Biblia dice que, dice en mi meditación, dice el salmista, en mi meditación se encendió ¿qué? Fuego, ¿sí? Fuego. En mi meditación se encendió fuego. Entonces cuando yo medito y ahí se enciende un fuego que no es el correcto, si yo quemo un montón de cosas y un montón de planes, y por ejemplo el hecho de que Dios me diga algo y yo lo quemo, ¿sí? Por no entenderlo a Dios, por no entender el plan de Dios. Pero por otro lado, a veces hemos sido quemados por otras circunstancias. Usted sabe que la iglesia ha sido muy quemada en cuanto a los diezmos, ¿sí? El de ver malas formas de llevar las cosas a cabo. ¿Se ha quemado usted por eso? Claro que nos hemos quemado por eso. El asunto es de que nosotros podamos ser libres. Yo le comencé a hablar de libertad y necesitamos ser libres. Porque necesitamos ser libres en el sentido de que lo que usted ha dado, no importa cómo ha sido utilizado en su momento, usted puede haberse quedado frustrado o quemado. Pero si hay algo que debemos hacer, no es hacer la cuenta. Uy, si yo no hubiera entregado todo esto, si yo no hubiera entregado todas estas ofrendas, si yo no hubiera hecho todo eso, a veces la gente tiene la cuenta de lo que ha entregado. Pero nosotros no se lo entregamos a los hombres. ¿A quién se lo entregamos? Fíjese que a veces sacamos tantas cuentas de tantas cosas y de tantas formas, y eso no bendice. Nosotros necesitamos ser libres de una forma espiritual de hacer las cosas. Usted sabe que lo que le damos a Dios, el que responde por eso es ¿quién? Dios. Dios. Por eso tenemos que salir de la mentalidad de que se lo estamos dando a los hombres. Fíjese que a mí me gustaría que podamos ser libres en estos 4 aspectos. Ya se los voy a volver a repetir para que lo podamos entender. Pero hablando de esto, nosotros, algunos estamos acostumbrados, ¿sí? Yo desde que soy creyente estoy acostumbrada a diezmar, pero tenemos que salir de la costumbre. Necesitamos entender los principios divinos para que no lo hagamos por costumbre. Porque hay una libertad a la cual nosotros tenemos que entrar, una libertad de Sodoma. No lo hago porque lo hacen los demás, no lo hago porque me enseñaron, no lo hago para entrar en debate con los otros, de que por ejemplo hay gente que dice eso pertenece a la ley, pero usted ve acá que Abraham está diezmando 400 y pico de años antes de la ley. O sea que un diezmo no pertenece a la ley, pero tampoco pertenece al dar porque todos dan, porque estoy acostumbrado, no. Tengo que aprender a ser libre conociendo la verdad. Detrás de esto hay principios divinos que nosotros necesitamos desatar. Por un lado, desatar los lomos. Desatar los lomos, para ellos, en realidad siempre se dice que los hombres portan en sus lomos la genética de los hijos, de los nietos que van a tener. Por eso nombra los lomos de Abraham. Pero para Pedro, por ejemplo, los lomos, ¿qué sería? ¿Los lomos de qué, dice Pedro? Los lomos del entendimiento. Entonces, si yo no tengo el entendimiento para poder saber qué es lo que estoy haciendo, como sabe Abraham que es lo que está haciendo, no, yo no voy a estar diezmando, por más que venga con los sobres todas las veces que quiera traerlo. La idea es que yo sea libre. Sea libre porque tengo que entregarle una generación a Dios. Con el entendimiento de decir, Señor, yo no soy capaz, yo me perdí el tiempo, no le enseñé a mis hijos, pero yo lo voy a hacer pensando en los principios bíblicos que tú tienes.
de que haya una generación que le sirva a Dios como Leví. Leví no existía, Leví no estaba presente cuando Abraham diezmó. Pero Hebreo dice que ellos diezmaron en los lomos de Abraham. Usted tiene que tener un entendimiento de qué es lo que va en el diezmo. Tiene que tener un entendimiento. Ahí van más cosas que dinero. Ahí hay otra libertad a la que necesitamos alcanzar, que necesitamos llegar, necesitamos entender. Acá no se trata de que haya una disputa con la gente, de que, bueno, si vos no querés diezmar, no diezmé, yo sí diezmo, porque si Dios a mí me ha bendecido. No, es que no va por ahí la cosa. No va por ahí. Póngame Malaquías, por favor, Malaquías 3:10, creo que no se lo di. No. El Señor había dicho ahí, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por ahí entramos en la contienda de que esto pertenece a la ley y no debemos diezmar. Y nosotros salimos, sí, que Abraham diezmó, pero si Abraham diezmó con entendimiento. Diezmó con entendimiento de decirle a Sodoma, no me voy a quedar con el dinero, pero vos no te vas a quedar con la gente tampoco. ¿Me entiende? Que él no solamente defendió postura, no, le voy a dar los bienes a don Melquisedec. No, tampoco te voy a dejar las personas. Un montón de personas en Sodoma quemándose. ¿Quemando esto? ¿Quemándose con la soberbia? ¿Destruyendo sus próximas generaciones como lo hizo Lot? ¿No dejando una descendencia para Dios como lo hizo Abraham? Falta de entendimiento. Entonces ya no se trata si diezmo o no diezmo, sino que lo haga con los lomos. Con los lomos desarrollados de qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Porque estoy acostumbrado, porque estoy obligado, si no diezmo. No, ni por costumbre, ni por obligación. Usted no está obligado ni aquí ni en ningún lugar a diezmar. Si usted no tiene los lomos desatados, no sirve de nada. El Señor prometió una cosa, abrir las ventanas. ¿Qué esperábamos? Que el Señor me abriera las ventanas de los cielos. Señor, yo te doy lo único que tengo de diezmo, pero yo sé que va a venir la abundancia. Y poníamos las manos así pensando que el Señor me iba a sobreabundar también de bienes. Y sí también, porque para eso es un principio bíblico. Diezmos, primicias y ofrendas son principios, ¿sí? Trae todos los diezmos al alfolí y verán si yo no derramaré bendición hasta que sobreabunde. Sí. Pero no solo la económica. Fíjese que yo tengo que entender la bendición que llevo en los lomos. Abraham se hubiera tocado acá, pero usted se tiene que tocar acá. Porque necesitamos levantarle una descendencia para Dios. No podemos permitir que hayan 10.000 creyentes en un lugar y de los 10.000 no haya un solo sacerdote. Estamos perdiendo la descendencia. Mucha gente escuchando de bendición, pero nadie entregando de bendición. Fíjese que una de las cosas que se le reclama ahí, que no solo se traigan los diezmos, sino que en la casa haya ¿qué? ¿Y si no hay alimento en la casa? ¿Para qué estoy llevando los diezmos? Si la idea era que me alimentaran, que me capacitaran, para que yo por lo menos pudiera entender de cómo puedo dar a luz a un hombre o una mujer de Dios. Tenemos que dar a luz. Claro. Sería maravilloso que comenzáramos a ser libres,
¿sí? A ser libre de una serie de cosas. Fíjese que una de las cosas que dice el versículo que sigue, dice, si yo no reprenderé al devorador. Si yo no reprenderé al devorador. Y cada vez que leíamos esto o nos predicaban de esto, decíamos el enemigo ya no me va a devorar más. Antes se me rompía la lavadora, ya no se me va a romper más. Antes se me rompía el termo, ya no se me rompe más. Y veíamos el devorador ahí. Y cuando se me rompía el termo, ¿qué hacemos? Dejo de diezmar. De hecho, yo vivo con el termo roto, ¿cierto, José? Tengo ganas de dejar de diezmar porque digo, acá no me defienden del devorador. ¿Sabe que el devorador? Reprenderé también por vosotros al devorador, cuando al devorador tendría que reprenderlo yo. Pero reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá la tierra. Y vuestra vida en el campo no será estéril. Pero póngame un versículo antes del 10. A ver. El 6. A ver, mire cómo dice el 6. Él viene diciendo, ustedes me han robado. El Señor dice, me han robado a mí. Me han robado vuestros diezmos y ofrendas, y se lo reclama a todo el pueblo. No solo a la gente, se lo reclama al sacerdocio, porque el sacerdocio tampoco diezmaba ni ofrendaba. Pero fíjese cómo dice ahí, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sí? No han sido consumidos porque yo no cambio. O sea, yo digo algo y lo voy a hacer hasta que se cumpla esto, lo voy a hacer. Pero si no, ustedes hubieran sido consumidos. Si yo fuera cambiante, diría el Señor, si yo fuera cambiante, ustedes hubieran sido consumidos. Y la palabra consumido también es devoradora. No sé si lo quiere poner, José, a menos que esté ocupado. Pero también la palabra consumido es devorador, ¿sí? O sea, si yo no fuera tan fiel en lo que he prometido, ustedes se hubieran devorado a ustedes mismos. Porque nos sobra argumentos de por qué no diezmar. Nos sobran argumentos si no fuera que Él es fiel. Nosotros nos hubiéramos consumido en nuestra manera de pensar nada más, si no fuera que Él es bueno y para siempre su misericordia, y Él vuelve a intervenir sobre nuestras vidas, para que nosotros no nos consumamos a nosotros mismos. La primera es acabar, cesar, perecer, consumar. Deshacer, destruir, desvanecer, ¿sí? Decaer, cesar, consumar, ¿sí? Entonces nosotros mismos nos hubiéramos consumido. La idea de que nosotros mismos no nos devoremos la bendición que el Señor nos quiere dar. Nosotros le podemos echar mucha culpa al enemigo, sí, pero el enemigo se mete acá, se mete allí, no se mete en la lavadora, se mete en nuestra forma de pensar. Es una forma de mentalidad, se mete en nuestras vidas. Estamos en un mundo donde la aflicción está. O sea, yo no tengo una lavadora eterna. No tenemos un coche eterno. Se nos va a romper, hermanos. No se preocupe, no es el devorador. Es que el coche es viejo, cámbielo. Lo que tengo que renovar es esto. Porque si hay algo que nos debería haber ocupado de por qué yo diezmo, por qué yo mantengo la casa de Jehová, es más que mantener una estructura. Es la idea de mantener que haya una línea de Dios para servir. Alguien que mantenga la paternidad como una línea de promesas. A Abraham se le dijo, vas a ser padre de padres, no de sobrinos. La idea de que puedas mantener un linaje, gente
que se comporte como Jesús, siendo igual, no le importe. Dentro de la iglesia decimos, somos todos iguales. Sí, somos iguales, pero no nos podemos poner bajo nadie. Tan solo porque soy igual que el otro, no quiero que el otro me mande ni él. Soberbia. Soberbia. Y el Señor nos ha mandado a que seamos humildes. Él vino y nos enseñó justamente la esencia, primeramente, de la humildad. Él nos vino a enseñar cosas que nosotros desconocíamos. Cuando Él murió en la cruz, dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros cuando hemos tenido vicios sí sabíamos lo que hacíamos, ¿o no? Que queramos dejarlo o no es nuestro problema, pero no es que no lo sabíamos. Estas son cosas que no sabemos. De las que nos liberó en Sodoma. Sodoma. Necesitamos levantar una generación de hijos como Jesús, pero también una generación de padres. Porque lo que hizo Abraham es levantar una generación sacerdotal. Por eso dice que recibe los diezmos. Una generación que mantenga el legado. Una generación que tenga pan. Por eso le dice traer los diezmos al alfolí. Yo abriré las ventanas de los cielos. Yo te voy a hacer ver cosas espirituales. Que me abran la ventana de los cielos. No quiere decir que me va a caer dinero de arriba. Tendré que seguir trabajando para que haya dinero. Otra cosa es tener la bendición sobrenatural de Él. ¿Sí? Que es la que entendió Abraham cuando él habrá dicho, prefiero la bendición de Jehová que no añade tristeza con ella. Sodoma es una mentalidad que me dice, ¿para qué vas a entregar? Quédate con los bienes. Y déjame que yo me quede con las personas. Entre las personas está su familia, están sus hijos, están sus descendientes, pero mucha gente que le ha puesto Dios a su alrededor. Sabe que no hace falta que nosotros seamos sacerdotes para poder levantar un sacerdote. Necesito tener mentalidad sacerdotal. Porque el Señor dijo, somos reyes y sacerdotes. Lo que necesito es tener la mentalidad de entender. Vemos en las Escrituras gente, por ejemplo, alguien que levantó a Pablo. ¿Sí? El que levantó a Pablo no era un apóstol, pero lo puede instruir de semejante forma que lo puede levantar como tal. Hoy en día nosotros tenemos personas que hoy algunos ni siquiera se están congregando y sin embargo por predicarle a otros, esos otros lo entendieron, lo asimilaron. Hoy son apóstoles y los otros que le hablaron ni siquiera se congregan, ¿cierto, Ale? Con Alejandro estuvimos hablando el otro día de eso. Claro. Es la idea de hablarle a la gente. El de saber de que hay algo para decir. ¿Sabe qué? Vuélvase a Ezequiel. Me gustaría ver algo que lo había estado mirando la maestra Cecilia en una oportunidad. Ezequiel 16:50, que estuvimos hablando allí, en esta soberbia. En esta soberbia dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. ¿Sí? Cuando lo vi, las quité. Póngale el estrón a ver si se ve allí. La palabra quité es, a ver si aparece allí. Si no lo dejamos allí. La 7200 acá, H7200. No aparece ahí. Bueno, la vamos a dejar ahí entonces, porque no aparece ahí, tendríamos que ir a la otra referencia y se nos va a hacer largo. Quiero que mire esto entonces nomás. La idea de que estamos en los días de Lot, lo dijo el Señor Jesús. En los últimos tiempos será como en los días de Lot. Necesitamos ver esta figura de Lot queriendo ir a Sodoma una y otra vez.
Necesitamos no solo salir de allí, necesitamos sacar gente de esos lugares. Son lugares de mentalidad, son lugares de no tener reconocimiento, ¿sí? No reconocer de qué manera viene en orden las promesas. Pero no está ahí la palabra tampoco. Sí, vale. Pero es que no me quería distraer demasiado. Debe estar en la otra. Es la palabra vomitar, ¿cierto, maestro? Es la palabra vomitar. Es la palabra vomitar, o sea, sacar y es vomitar. ¿Se acuerda cuando el Señor dice, yo los vomitaré de mi boca? ¿Cuándo lo dice? Cuando no sé qué. Ni frío ni caliente. ¿Sí? Vamos a mirar algo como frío. Sígame con esto, a ver. Proverbios 25:13. Vamos a mirar lo que es ser frío y lo que es ser caliente. ¿Sí? Para no ser quitado, para no ser vomitado, porque esta soberbia a nosotros hace que Dios nos vomite. No somos ni frío ni caliente. ¿Qué sería entonces ser caliente según Proverbios 25:13? Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es ¿quién? ¿El quién? El mensajero fiel. El mensajero fiel a los que le envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. No son fríos, no son mensajeros fieles, ¿sí? No son fríos, pero tampoco son calientes. La idea es ser caliente a la manera de Isaías 10:17. Ni frío ni caliente. La idea no es ser quemado. Que no venga Sodoma a encender un fuego extraño acá. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abraza y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Fíjese cómo tiene que ser un santo, ¿sí? Llama. Tiene que ser fuego. Tiene que ser luz, ¿sí? Dijo el Señor, ni frío, no son ni frío ni caliente, ¿sí? Ni son mensajeros fieles, ni tienen claridad, les falta la luz. Les falta la claridad de entender para qué los he enviado. Falta un cachito. Ni frío, ni caliente. Ni servidores fieles, ni santos, ¿sí? Que puedan llevar luz. Con ese el fuego, claridad. No el fuego de Sodoma, que quema, ¿sí? Usted sabe que Sodoma hizo varios desastres porque, por ejemplo, algo que estuvimos mirando la semana pasada cuando hablábamos de la sal. ¿Qué hizo con la esposita? Diría el apóstol Alberto. Con la esposita de Lot. La dejó paralizada toda la sal que había en ella. ¿Sí? Entonces, cuidado con Sodoma, porque en sentido espiritual nos afecta y mucho. Pero en sentido espiritual el Señor Jesús murió por eso, ¿sí? Que es nuestra salida, que es nuestro rescate, que es nuestra solución. De poder vernos en esas situaciones, pero de ahí poder huir. Porque para eso murió el Señor, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar entonces por esto, porque necesitamos ser verdaderamente libres. Padre, te bendecimos en esta hora. Cierre sus ojos allí. Cierre sus ojos para poder abrirlos del Espíritu. Señor, queremos abrir los ojos espirituales. Porque ahora entendemos, Señor, que cuando tú has muerto, no solo has muerto en Egipto, en sentido espiritual, para rescatarme de todos esos vicios, de todas esas calamidades y de todas esas situaciones que yo padecía en el mundo, sino para también traerme liberación en todas aquellas cosas que en sentido espiritual se asemejan a Sodoma.
Señor, ábreme los ojos del entendimiento, Padre eterno, para que yo pueda ver Sodoma. Señor, que no se me cierren los ojos como se le cerraron a Lot, que podía ver el huerto de Jehová allí. Señor, abre los ojos del entendimiento. Señor, llévanos a toda verdad. Que tu palabra nos traiga claridad. Señor, que ese Sodoma no me absorba una y otra vez, apartándome de aquellas personas a las cuales, Señor, tú les diste el linaje para que llevaran promesas, para que las promesas me alcanzaran, Señor. A Lot no lo alcanzaron las promesas porque se alejó del formato de cómo alcanzan las promesas. Señor, queremos bendecirte en este día y queremos encontrar esa liberación que se halla en tu cruz. Para eso has muerto, Señor amado. Para eso ya tú concretaste esto. Señor, tu palabra dice, ustedes hubieran sido consumidos si no fuera que yo no cambio. Todo lo que he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer. Y queremos predisponernos para que en esta oportunidad que tú nos das, lo hagas en nuestras vidas, para que nosotros también lo podamos hacer en otros. Señor, quita esa mentalidad, Señor, que como Sodoma quema nuestros pensamientos. Quema, Señor, como diría el salmista, en mi meditación se enciende un fuego y no es de Dios. Y pienso como bien me parece por no conocer la verdad que me hacía verdaderamente libres. Señor, porque quiero ser libre, porque quiero libertar a una generación que viene por delante. Señor, porque queremos generaciones, Señor. Queremos que nuestros hijos, queremos que nuestros nietos, o aún, Señor, aquellos a quienes les hablamos, una generación, Señor, de servidores, como tenía como tenía Abraham en sus lomos. Generación sacerdotal. Yo oro en esta hora, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, porque de nada nos serviría que estuviéramos sobreabundados en todas las cosas, que tú abrieras la ventana de los cielos y nos derramaras dinero hasta que sobreabunde y no podemos levantar una generación de servidores. ¿De qué nos serviría? ¿De qué nos serviría que en el futuro no tengamos una generación que te sirva, que te ame, que se la juegue como se la jugó Abraham? Señor, yo oro en esta hora para que haya claridad, para que haya luz en tus santos, que haya fuego en tus santos, que haya frío en tus santos, que haya fidelidad en tus santos. Señor, no queremos ser de los quitados. No queremos, Señor, habitar en la soberbia. Si no entendemos humillación, si no entiendo de que hay alguien que tiene que estar sobre mí, si no entiendo de que hay alguien al que le tengo que diezmar, la nación toda me está robando, dijo Jehová, no algunos. Vos recibís diezmos y no das diezmos. Generación que roba. Señor, quizás porque haya mucho trauma, Señor. Quizás a lo mejor algunos, Señor, fueron quemados a la hora de diezmar. Y yo quiero traer una oración de libertad en esta hora. Porque el diezmo siempre, siempre, siempre fue para ti. Cayera en las manos que cayeran y fuera utilizado para lo que fuera utilizado. El diezmo siempre fue para ti, Señor. Libera mentes y libera lomos del entendimiento, Dios. Porque tiene que haber pan
en la mesa, para que tú abras ventanas de los cielos, para que podamos ver, Señor, como le dijiste a Juan, ven y sube y te mostraré las cosas que vienen después, las que vienen después de estas. Señor, queremos ver lo que viene después. Déjame ver, Señor, déjanos ver lo que viene después de esto. Cuando alguien, Señor, me sale al encuentro con pan, cuando alguien me sale al encuentro con vino, con pan eterno y vino eterno, Señor, las cosas que vienen después. La bendición, Señor, que me seguirá todos los días de mi vida. Una bendición que no añadirá tristeza con ella, porque el gozo de Jehová estará para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por esa libertad que podemos jalar hoy de la cruz del Calvario. Para nosotros y los descendientes del Espíritu, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, papá. Te alabamos.